dirías es un tema escabroso. Sí, ¿verdad? Es un tema escabroso. Sí. Así lo veo, Fabiola Guarneros. Sí. Explícanos con peras y manzanas, Fabi, porque habrá gente experta que domina el tema, pero hay gente que no entendemos y tiene que ver con nuestros derechos y tiene que ver con la vulnerabilidad que podemos sufrir y tiene que ver con estar muy alertas para no cometer idioteces porque acabas en la cárcel. Entonces, prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa? ¿Qué había antes? ¿Qué es esto? ¿Qué quieren? ¿Qué representa eso para nosotros ciudadanos? Todo. Explícanos o sea, porque es un tema de debate nacional esto. Exacto, y que debemos estar informados porque tiene que ver con el acceso a la justicia, tiene que ver con los mecanismos jurídicos a los que como cualquier ciudadano podemos acceder para defendernos o para exigir que se haga justicia si somos víctima de algún delito que tiene que ver con un secuestro, con un robo, con un fraude. Es decir, la prisión preventiva oficiosa es una figura jurídica que le permite al juez mantener a una persona encerrada en prisión, es una prisión adelantada, en lo que se lleva a cabo el proceso, en lo que se averigua si la persona es culpable o es inocente. Ojo, desde ahí ya se está violando el principio de todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, cuando ya alguien te dice vas a tener que quedarte en la prisión hasta que se demuestre tu culpabilidad o tu inocencia, ya es una prisión adelantada, ya es una sanción. Entonces, esto generó polémica desde su creación. ¿Por qué se hizo? No en esta administración, viene desde años atrás y antes era la figura de arraigo. Ustedes lo recordarán, está arraigado, ¿no? Y había casas de arraigo que también se eliminaron porque había mucho abuso de que pues los policías o el Ministerio Público los encerraba en estos hoteles o estas casas de arraigo en lo que se averiguaba y también se violaban derechos humanos. Bueno, ¿por qué se hacía? Para evitar la fuga, para evitar que los grandes delincuentes se dieran a la fuga y vimos muchos gobernadores que empezaban siendo investigados y se fueron del país. Hemos visto muchas personas acusados de violación o de pornografía o de acoso sexual o acoso laboral y también están fuera del país. Secuestradores que están fuera del país y fuera de la cárcel. Pero también hemos visto víctimas inocentes como personas que han pasado más de 10 años en la cárcel y no han recibido una sentencia, si son culpables o inocentes. O el caso tan polémico de Rosario Robles, que sin demostrarle si es culpable o no, todavía el proceso no ha terminado, ni siquiera lleva la mitad del proceso, estuvo 3 años en la cárcel, ¿no? Sin que el día de hoy se pueda decir que es culpable. Ojo, ¿eh? Entonces, Rosario Robles es polémica y mucha gente dirá, ay, no, pero bueno, estuvo en todos los partidos, seguramente recibió favores, ok. Pero finalmente es una ciudadana que pasó 3 años en la cárcel. Pero como hay 92,000 personas, querida Fer, en esa situación. 92,000 personas que no sabemos si son presuntos culpables o inocentes y que se tarda mucho el proceso, el sistema de justicia de nuestro país. Ustedes lo conocen, no estamos hablando de algo que no sepan, de que lo que ustedes no hayan sido víctimas de procesos que se tardan años en iniciarse. Incluso empieza la detención, empieza el Ministerio Público a acusar a la persona. La víctima tarda años en que le reparen el daño y el presunto culpable tarda años en que le dicten una sentencia, ¿no? Es decir, ese es un proceso tan largo que ahí es donde se empiezan a violar los derechos humanos. Por eso es polémico. Hay una parte de los abogados, juristas, analistas, sociedad, el propio presidente de la República que dice que se mantenga la figura de la prisión preventiva oficiosa porque nos permite tener a los presuntos delincuentes en la cárcel, no a los delincuentes, a los presuntos. Y hay otra parte de la sociedad, sobre todo las ONGs que han trabajado con muchas mujeres jóvenes en prisión, que dicen, estas personas llevan más de 5 o 10 años en prisión, son inocentes, no se les ha podido llevar el proceso. La Defensoría de Oficio, que es gratuita, está llena de trabajo, tienen así, o sea, ni siquiera se le ven las caras de los expedientes que hay, o están alrededor de torres de expedientes donde no pueden llevar a cabo este trabajo.
Entonces, cuando tú eres culpable de un secuestro, pues sí, ¿no? Que estés ahí, hay víctimas, hay acusados, puedes fugarte, darte a la fuga. Para esos casos que exista la prisión preventiva oficiosa. El problema, querida Fer, es que en esta administración se incrementó el catálogo de causas por las que puedes tener esta prisión adelantada a 19 más. Es decir, por cualquier cosa puedes estar en la cárcel. Por cualquier cosa. Y es en donde los juristas y los defensores de derechos humanos te dicen, no, veamos caso por caso. ¿Estás acusado de secuestro? ¿Puedes irte? Pues sí, ¿no? El secuestro es un delito grave mayor con penas de sentencias larguísimas. Adelante. ¿Estás acusado de robo y no tienes una defensoría y vas para adentro? Vas para adentro, ¿no? Si estás acusado de, en el caso, pongo el de Rosario Robles porque es el más vigente, pero en el caso de Rosario Robles está acusada por desvío de recursos, presuntamente. Pero nada está confirmado. No. Entró porque supuestamente había una licencia falsa. Exacto, querida Fer. Y qué chistoso que la sacan justo cuando viene lo del fraude de 10,000 millones, o sea, lo que llaman la estafa maestra es de 2,000 millones de pesos. ¿Estamos? Esto de Segalmex es más de 10,000 millones de pesos. Y no hay nadie en la cárcel. Exactamente. Como si la tuvieran que sacar, ¿no? Como para decir, híjole, pues la sacamos por 2,000 millones, pero no podemos meter a nadie por los 10,000 millones. Exactamente. Y ahí es donde el ejemplo está muy claro. A Rosario Robles la están investigando porque es un proceso abierto. La están investigando por esta gran estafa, ¿no? Los recursos públicos que se desviaron desde el gobierno federal a universidades en donde muchos se beneficiaron, ¿ok? Es un robo al erario, todos de acuerdo. Perfecto. La tienen que investigar, tienen que comprobar que es culpable, que sí firmó, que sí desvió los recursos o que sí los tiene guardaditos. Pero en el Inter, como está muy difícil, no tiene la autoridad todas las pruebas, ¿qué pasa? Dijeron, ay, tiene una credencial, una licencia de manejar falsa. No, pues eso, según el catálogo amplio que tenemos, es prisión preventiva oficiosa, la señora a la cárcel 3 años. Por eso, que además se demostró que era una licencia falsificada desde los propios tramposos de adentro que querían implicarla, ¿no? Pero por ese simple hecho estaba detenida o estuvo detenida 3 años sin que el proceso original caminara. En esta situación, y esta es una investigación que hizo mi compañero Andrés Mendoza, porque se metió a las estadísticas a ver quiénes están en la prisión preventiva oficiosa. Hablemos de los ciudadanos comunes y corrientes, como usted, como yo, que podemos ser víctimas y que queremos que se haga justicia, o que podemos estar presuntos culpables y que son inocentes. Pues la mayoría de esos 92,000 personas son jóvenes, hombres o mujeres, que tenían salarios mínimos, con trabajos en la informalidad y sin estudios, querida Fer, cuando mucho haber terminado la primaria y, como el 20% de los casos, secundaria. Es decir, población analfabeta, pobre que no tiene acceso a la justicia. No estamos hablando de los grandes defraudadores, de los grandes secuestradores. En el caso del secuestro, hay las bandas que se dedican a esto, los líderes están en la calle, Fer. Y a quienes detienen son a los que cuidaban, o a la cocinera, o a la que limpiaba el baño, o a el halcón. Evidentemente tienen participación, evidentemente que tienen que ser juzgados, pero no son la cabeza. ¿Y dónde está la cabeza que tiene a estos cómplices en la cárcel, pero se va a hacer de otros cómplices para seguir en el crimen? Exacto. Y vamos a suponer que la señora que le tocaba hacer la comida, que es cómplice, estamos hablando de un delito, lleva 10 años sin que le dicten sentencia. Fíjate nada más. Y como es una señora pobre, ¿no?, analfabeta, no tiene acceso a la justicia. Ese es el gran problema. Ahora, ¿por qué es un debate nacional? Porque en estos 2 días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer inició, hoy continúa, con este debate para ver si es inconstitucional esta figura, porque viola derechos humanos y porque al final no garantiza el acceso a la justicia, que es lo que nos debiera de importar, que hubiera gente sentenciada, culpables ya en la cárcel y los inocentes afuera. Bueno, eso es lo que estaban viendo. La primera ponencia era eliminarla y buscar la figura
y que los legisladores, que son los que se encargan de hacer todas estas recomendaciones y estas aclaraciones delante de la ley, puedan reducir el catálogo o los motivos por los cuales te pueden encarcelar adelantadamente y revisar esta figura. ¿Pero qué creen? Que hubo presión del gobierno federal el viernes pasado, donde desde Palacio Nacional se dijo que él había puesto a 4 ministros para que actuaran en favor del proyecto de la nación. Ya no son hombres libres como dice que hay, ya no hay libertad de expresión ni libertad de pensamiento. Son 4 ministros que deben acatar la línea de Palacio Nacional porque para eso se pusieron. Por eso es el gran debate, porque claro, ayer 3 de ellos, pues ya ventaneados en la mañanera, yo le llamo el paredón de la mañanera, aquel que no está de acuerdo es exhibido en esas conferencias matutinas. Pues ayer votaron 3 a favor de que se mantenga esta figura, hoy sigue el debate, va a estar muy interesante y es importante que usted sepa, porque en algún momento, si es usted familiar de algún presunto culpable, seguramente estará en prisión preventiva oficiosa. Y si es usted una víctima de alguien que está en prisión preventiva oficiosa, pues su delito o no se le va a resarcir su daño porque no ha sido sentenciado. Así es, Fer. Por eso es tan importante que sepamos y que chequen que son la mitad de los que están en prisión menores de 30 años, querida Fer. Los datos son escalofriantes. Son escalofriantes. Gracias, mi querida Fabi, por estar con nosotros. ¿Vas a ir a la marcha hoy? Vamos contra a cubrirla. La militarización, vamos a cubrirla. Es un tema también de importancia nacional. Por supuesto, es un gran debate. Y hay que estar al pendiente. Hay que estar al pendiente y el Grupo Imagen va a estar cubriendo en todas sus plataformas de manera importante esta marcha. Importante que estén presentes porque pues es no a la militarización en México. Exactamente. Anuncios QTF, gracias mi querida Fabi. @Fabi Guarneros. @Fabi Guarneros. Ya estás. Con eso. ¿Ya estás lista para el viernes? El viernes nos vamos a juntar todo el equipo de ¿Qué tal Fernanda en mi casa? No, bueno, padricísimo. ¿Puestísima? Puestísima.